Bueno, muy buen día para todos. Hoy voy a hablar de aborto. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir aborto. Aborto es la interrupción de un embarazo antes que ese bebé sea viable. Se considera que la viabilidad fetal se consigue después de la semana 24 o 25. O sea, desde la concepción hasta la interrupción del embarazo en la semana 20 o que el bebé o el feto pese menos de 500 gramos se considera aborto. Hay una zona gris que está entre la semana 20 y la semana 24. Esas 4 semanas, cuando un bebé nace, no entra dentro de la definición tradicional de aborto y tampoco entra dentro de la definición de parto prematuro, porque en realidad un bebé que nace entre la semana 21 y 23 lamentablemente no va a tener posibilidades de vivir. Lo que pasa es que las causas del nacimiento son diferentes, entonces es de un estudio particular, hay que hacer estudios de forma particular. Entonces me voy a dedicar más a la interrupción de embarazos entre el día de la concepción y la semana 20. Cualquier interrupción del embarazo en ese periodo se considera aborto. Y entonces, de esta manera, uno tiene que entender que lo más frecuente son los abortos espontáneos y después están los abortos voluntarios, o la interrupción voluntaria de un embarazo. Ese es un tema que yo en este momento no voy a tratar y me voy a dedicar a explicarles en los próximos minutos por qué existen los abortos, cuáles son las causas de los abortos espontáneos y cuáles son los tratamientos o el seguimiento más adecuado. La interrupción del embarazo desde el día de la concepción hasta la semana 20 va a tener como causa más importante problemas cromosómicos que son propios de ese huevo. En cuanto más temprano el embarazo se interrumpe, más probablemente la causa haya sido cromosómica. Y para que uno pueda tomar conciencia de eso y pueda entenderlo bien, uno tiene que imaginar que el 99% de las concepciones que se interrumpen en la semana 4 de gestación es por una causa cromosómica. Y el 3% solamente de un bebé que se muere a término es por causas cromosómicas. O sea, la naturaleza es inteligente, el cuerpo de la mujer es inteligente y reconoce embriones que tienen un problema cromosómico severo y lo detienen. Cuando lo detienen, ese embrión se pierde a través de un aborto por vía vaginal y ahí tenemos el aborto espontáneo, que es el más frecuente. Hay un concepto general y está bien entender que toda pareja sana tiene que tener un aborto espontáneo y natural en su vida. Porque en realidad uno tiene que saber que la mayoría de los óvulos de una mujer no son normales. A medida que pasan los años, obviamente hay más óvulos anormales. Y eso, la explicación es simple. La mujer tiene los óvulos en sus ovarios, el número total de óvulos en sus ovarios en la semana 9 de gestación, o sea, dentro del útero materno. Cuando se desarrolla el ovario, también se desarrollan los óvulos. Y entonces, a medida que esa mujer crece, esos óvulos también envejecen. Con la primera menstruación, que es la menarca, a los 11 o a los 12 años, esos óvulos se empiezan a liberar mensualmente. Y a medida que se van liberando los mejores óvulos. Obviamente que el cuerpo libera el mejor óvulo, porque trata de tener un embarazo exitoso, eso es una cosa lógica. Entonces, a medida que pasan los años, los mejores óvulos se van perdiendo, pero aparte los óvulos que quedan, están envejeciendo. A diferencia del varón, que tiene el crecimiento diario de los espermatozoides. El óvulo es una célula mucho más grande que el espermatozoide, es una célula que tiene básicamente toda la información que va a necesitar, y el espermatozoide es una célula mucho más chiquita que lo que hace es, cuando fecunda el óvulo, desencadena
todo el sistema de duplicación celular, y en ese momento se va a desarrollar de a poco el saco gestacional y dentro del saco gestacional el embrión. Pero eso es importante, entender que las mujeres tienen los óvulos desde la 9ª semana de gestación y el varón hace crecer o hace nacer espermatozoides todos los días. Una mujer con un 10% aproximadamente de óvulos normales es cromosómicamente normal, y un varón con el 4% de sus espermatozoides normales es cromosómicamente normal. Entonces, la posibilidad de que un óvulo sano sea fecundado por un espermatozoide enfermo, o que un óvulo no normal sea fecundado por un espermatozoide normal, es muy alta. Y esa es la causa más frecuente de abortos espontáneos. Y esa es la información más frecuente que la gente, más importante que la gente tiene que tener. Porque obviamente que uno ve un EVA-test positivo y está feliz y le pone nombre y se contenta con eso. Pero bueno, hay un porcentaje muy grande de EVA-test positivos que se van a interrumpir espontáneamente, de forma natural, sin que sea culpa de nadie. Es por eso el concepto este de no contar nada a la familia hasta el tercer mes. Eso está mal, en realidad. Está mal pensar que una persona trabajando o teniendo relaciones sexuales o tomando un vaso sin querer porque no sabía que estaba embarazada, eran las primeras semanas y se tomó un vaso de vino, va a abortar. No es así. La verdad es que si el embarazo se va a interrumpir porque tiene un problema cromosómico severo y se va a perder. Eso es bien importante. Como les decía recién, el 99% de los embarazos que se interrumpen en la semana 4 tienen un problema cromosómico. Pero hay una forma muy didáctica de explicar y de estudiar los abortos espontáneos, y es dividir los abortos o las interrupciones de los embarazos antes de la semana 12 o después de la semana 12. Cuando los embarazos se detienen antes de la semana 12, el 96% es por causas cromosómicas. El 4% restante va a estar explicado por 4 situaciones: por infecciones, por trastornos metabólicos, por trastornos anatómicos del cuerpo de la mujer o por factores inmunológicos. Pero lo más frecuente, el 96%, son problemas cromosómicos. De esos problemas cromosómicos, los más comunes son las triploidías, que son un número ploide completo de cromosomas de más. O sea, esa célula, en vez de tener 46 cromosomas, tenía 69 cromosomas, y eso es completamente incompatible con la vida. La causa cromosómica que le sigue son las trisomías. Por ejemplo, el bebé con síndrome de Down tiene un cromosoma de más en el par 21 y eso lo condiciona para tener síndrome de Down, pero todas las otras trisomías van a interrumpirse. Las más frecuentes son la trisomía 16, la trisomía 7 y la trisomía 2, y esas son muy frecuentes para abortos espontáneos. Y después son algunas otras alteraciones de cromosomas que no permiten el desarrollo completo de todos los órganos, y entonces ese embarazo se va a detener. El otro 4% está explicado por algunas infecciones tempranas, por trastornos metabólicos como el hipotiroidismo autoinmune con anticuerpos muy altos, o la diabetes pregestacional, y dentro de la diabetes pregestacional, la diabetes tipo 1 es la que más causa abortos. Después hay problemas inmunológicos que pueden suceder. El cuerpo de la mujer reconoce como extraño ese embarazo y lo detiene como si fuera un trasplante de órgano. Y hay algunas situaciones anatómicas, como puede ser a veces un pólipo o a veces un útero extraño o raro, que no permite que la anidación del huevo sea la más adecuada. Pasada la semana 12, pero no es un día, ¿no? No es que a las 12 semanas y un día de golpe cambian las causas, es un proceso. Pero pasada la semana 12, o sea, los embriones que llegaron hasta la semana 12, los embriones que pasaron la translucencia nucal, la época de la translucencia nucal,
van a tener como causa de aborto las más frecuentes los problemas cromosómicos, pero ahí ya no es el 96%, ahí es el 60%. Y el 40% restante se va a explicar por estas otras causas, pero en ese momento ya son más frecuentes. Ahí aparecen las trombofilias y se agrega la incompetencia cervical. Las trombofilias, que es un grupo grande de situaciones que generan una mala calidad de la placenta, que lo vamos a conversar en otro video, y la incompetencia cervical ya son causas más importantes de abortos tardíos, en la semana 14, 15, 16, 17, y estos abortos ya son más posibles de evitar, porque como son embarazos grandes que no tienen un problema cromosómico, con los tratamientos adecuados se pueden evitar. Entonces, si una persona tiene trombofilia, le descubrimos que tiene trombofilia, tendrá que usar heparina desde el inicio del embarazo, y si una persona tiene un problema en el cuello del útero y eso le genera incompetencia cervical, en la semana 15, 16, 17 se tendrá que hacer un anclaje o utilizar la progesterona. El obstetra lo elegirá de la mejor forma. Tanto de una manera como de la otra, la interrupción del embarazo se inicia generalmente con un dolor parecido a un dolor menstrual que se acompaña de sangrado vaginal. En ese momento, a eso se le llama amenaza de aborto. Ustedes tienen que concurrir a la guardia de la clínica y en ese momento el médico va a hacer una inspección, va a mirar el cuello del útero con un espéculo para poder ver si está viniendo la sangre desde el cuello del útero o no. Generalmente va a pedir una ecografía para poder evaluar la vitalidad de ese embrión, ver si ese embrión todavía está vivo o lamentablemente se detuvo, y en ese caso, según esa situación, va a indicar el tratamiento adecuado. Si dejó de ser una amenaza de aborto y pasó a ser un aborto en curso, ya a través del cuello del útero la sangre es más abundante, el dolor es más importante, y cuando se hace la ecografía el embrión ya no tiene vitalidad o no hay embrión y es un huevo anembrionado, a eso que se lo considera aborto en curso es un proceso que puede llevar varios días. En ese caso, el médico puede indicar tratamiento médico con prostaglandinas o puede indicar una cirugía, que es el legrado, que puede ser aspirativo o no aspirativo. En tal caso, de cualquier manera, los dos tratamientos son seguros y no ponen en riesgo la vida de la mamá. Es importante entender que un embarazo que se detuvo nunca se va a descomponer, nunca va a provocar la muerte de la mamá. El aborto espontáneo, el aborto en curso espontáneo, no genera riesgo de vida para la mamá si concurre al médico en el momento adecuado. Los abortos que producen la muerte materna o que producen infecciones son los abortos ilegales que se hacen en entornos que no son seguros. Cuando una persona pone algo dentro del útero que está contaminado, ahí va a ser un aborto séptico con todas las consecuencias gravísimas que eso tiene. Pero si el embarazo se detuvo espontáneamente, si el aborto es un aborto espontáneo que está atendido por un equipo médico, no va a haber riesgo de vida para esa mamá. Tienen que tener esa tranquilidad. Hay que entender que los abortos espontáneos son frecuentes, que los abortos espontáneos son normales en parejas sanas y que son parte de la vida, es parte de la selección biológica normal del ser humano. De esta manera, con tranquilidad, uno puede encarar un nuevo embarazo, puede prepararse para un nuevo embarazo sin la falta de información y el temor que generaría haber perdido un hijo, porque eso genera mucha angustia. Entonces es estrictamente necesario entender que los abortos espontáneos son frecuentes, que la mayoría de las causas son cromosómicas y que no son culpa de los padres. La mayoría de los abortos con causas cromosómicas tiene papás completamente normales. Ese aborto se tiene que cuidar, se tiene que completar, tiene que estar controlado por un equipo médico, pero una vez que esa situación termina, inmediatamente la mayoría de las personas pueden buscar un nuevo embarazo sin ningún problema. Les dejo un muy buen día y espero que la información les haya sido útil.